Estamos viviendo un momento de aniquilación del hombre como imagen de Dios. Hoy en día en las escuelas le están enseñando esto a los niños, que cualquiera puede elegir su género. Dios ha creado al hombre y a la mujer. Dios ha creado el mundo así, así y así. Y nosotros estamos haciendo lo contrario. Hace una semana, justamente en medio de su viaje a Polonia, donde participó de la Jornada Mundial de la Juventud, el Papa Francisco cuestionaba que la educación moderna avale la tesis de que los niños puedan escoger su género. Además, el pontífice católico tuvo la posibilidad de que en los colegios se promueva esa libertad. Es algo que ha criticado el jerarca de la Iglesia Católica. Y las palabras del Papa Francisco pues dan paso a este debate sobre la situación que se registra en Colombia. Lo comentábamos antes del corte. A propósito de la filtración de estas cartillas que están en sus pantallas, se llaman ambientes escolares libres de discriminación. Se promovería el respeto a la diversidad sexual. Pero Ruth, ¿por qué se ha desatado toda esta polémica? Pues fíjese que todo empezó cuando grupos conservadores y hasta la Iglesia, ya lo veíamos, llamaron a rechazar esta iniciativa al considerarla un atentado contra la naturaleza del ser humano y la creación. Hoy además habrá marchas en varias ciudades de Colombia en rechazo a este documento que todavía no había sido presentado de forma oficial, pero cuyo contenido se filtró y generó el revuelo. Ahí vemos a la ministra de Educación colombiana, Gina Parodi. La cartilla de la discordia. La filtración de un documento no oficial encendió la polémica alrededor de la supuesta intención del Ministerio de Educación de Colombia de incluir la ideología de género en los colegios. Para algunos sectores, se busca adoctrinar a los niños bajo la premisa de que se nace con un sexo, pero el género se determina en el tránsito de la vida. Las iglesias católica y cristiana intervinieron, dicen, en defensa del núcleo de la sociedad, la familia. Este desarreglo legal atenta contra la familia como institución esencial de la sociedad, contra la autonomía educativa, la libertad religiosa, el derecho de los padres de escoger la educación de sus hijos. Para el ministerio se trata de evitar la discriminación de los niños por su orientación sexual. Ellos utilizaron esta cartilla y la publicaron sin la autorización. Sí, mi nombre y el del viceministro fue puesto ahí sin ninguna autorización, pero sobre todo es que no es una cartilla oficial. El instructivo sí existió como documento preliminar. Lo adelantaban delegados de la ministra de Educación con una oficina de Naciones Unidas. Estuvo disponible durante varios días en la página del Fondo para la Población. Algunos apartes causaron revuelo. Por ejemplo, en la página 19 dice: se empieza a entender que no se nace siendo mujer u hombre, sino que se aprende a hacerlo de acuerdo con la sociedad y época en la que se crezca. En la página 23, sobre la orientación sexual, dice que otra forma de la expresión de la orientación sexual tiene que ver con el sentirse atraído erótica y afectivamente hacia hombres y mujeres. Esta orientación sexual se conoce como bisexual. Y en la página 38, en la recomendación de actualizar los manuales de convivencia, asegura que se debe promover el uso no diferenciado de prendas. Se debe permitir, por ejemplo, que las niñas y jóvenes usen pantalones y que los niños y jóvenes que así lo deseen usen faldas. El asunto va más allá de la lucha entre conservadores y quienes mantienen una postura liberal. También supera las posiciones políticas que se han enfrentado en redes sociales. Se trata incluso de una batalla legal. La Corte Constitucional colombiana falló a favor de una tutela interpuesta por la madre de un joven homosexual de 16 años que se suicidó en 2014 por el bullying o matoneo escolar. Su sentencia ordena evaluar los manuales de convivencia y que se garantice el respeto a la identidad de género. La posición de los padres, tan dividida como el resto de la sociedad, para uno de los más importantes gremios del país, resulta fundamental no olvidar el génesis de la educación formal, los niños. No que todo el mundo venga a decir qué es lo que se tiene que hacer, porque ahí sí es un conflicto y, como dicen, un choque de trenes permanente, porque el ministerio quiere que nosotros hagamos una cosa, nosotros queremos hacer otra, la Corte quiere hacer otra, y a la hora de la verdad los perjudicados son los estudiantes y toda la comunidad en general. Quienes están en contra de la idea se manifestarán hoy en las calles. En las ciudades de Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Bogotá, entre otras, protestarán para exigir el respeto a educar conforme lo establece la Constitución y los principios morales tradicionales. Hace poco se ha conocido un comunicado enviado por el PNUD, UNICEF y UNFPA,
Ellos han desmentido que hubieran publicado una cartilla sobre ambientes escolares libres de discriminación, lo que está en el centro de la polémica. Señalan que es un documento que hace parte de un convenio con el Ministerio de Educación y que cuenta con registro para evitar que lo confundan con falsos textos. Las agencias que pertenecen al sistema de Naciones Unidas aseguraron que el texto, al que desde algunos sectores le han querido dar el carácter de instructivo del Ministerio de Educación sobre diversidad sexual, solo es un documento de trabajo. Así textualmente han puesto las agencias de Naciones Unidas mencionadas. Quieren aclarar ante la opinión pública que el texto Ambientes Escolares, elaborado en el marco de este convenio, es un documento técnico, fue compartido en las páginas web oficiales de las agencias de la ONU por efectos de transparencia, sin haber sido aún publicado o difundido oficialmente por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, puesto que es un documento en construcción, han dicho estas entidades de la ONU. Aquí en la mañana de NTN 24, diferentes puntos de vista sobre esta controversia que se ha generado en Colombia. En la capital vamos a saludar a Héctor Pardo, él es pastor del Tabernáculo de la Fe, presidente de la Confederación Colombiana de Libertad Religiosa, Conciencia y Culto. Pastor Pardo, un gusto tenerlo aquí en la mañana de NTN 24, bienvenido. Muy buenos días, un placer para todos los televidentes llegar ante ellos a través de este medio tan importante que ha hecho tanto impacto en la tierra. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes. Y ya vamos a hablar sobre eso, pastor, gracias por acompañarnos. También está con nosotros Germán Humberto Rincón Perfetti, activista y abogado defensor de los derechos de la comunidad LGBTI. Muy buen día y gracias por acompañarnos. A ustedes gracias y a los oyentes de las Américas. Decirles que este es un debate muy interesante en el cual espero que se aclaren muchas ideas y así se evite continuar con temas de estigma y discriminación histórica que hemos tenido. Precisamente para conocer las posturas, Pastor Pardo, empiezo con usted. No se nace siendo hombre o mujer, se aprende a hacerlo, plantea este manual que ahora está en el centro de la polémica. Si bien no es oficial, se filtró esta información. Muchos dicen, gracias a Dios que se filtró el contenido de estas 90 páginas. ¿Opina usted que este documento es necesario aplicarlo en los establecimientos educativos? La verdad que el contenido de la cartilla nos preocupa profundamente. Yo recuerdo, aunque se dice, y la ministra lo ha mencionado, y otro lo ha mencionado, que no es oficial, pero se publicó, ya tiene el ICBN, que es un derecho ya registrado completamente, y se ha dicho que eso, ya el de la ONU mencionó que es un contacto, un contrato que tienen con el Ministerio de Educación. Y me hace acordar, perdone que dé una ilustración de mi niñez o de mi juventud. Y mi padre fue uno de los principales fundadores de las guerrillas en Colombia en los años 50, y yo me crié con las guerrillas. Yo aprendí del movimiento comunista que decían, una frase decía, avancen con bayoneta en tierra, mientras que la tierra esté blandita, avancen, si encuentran roca, deténganse. La verdad que es prácticamente un proceso de penetración, a ver si pueden pasar adelante. Yo entiendo que es un trabajo muy inteligente, muy capaz, pero la verdad es que han encontrado con roca. Y todos los colombianos, la inmensa mayoría, la Iglesia Católica ayer se manifestó, los cristianos y los que defendemos el aspecto tradicional, no en contra del LGTBI, que tienen todo el derecho como minoría o como mayoría mañana, yo no sé lo que va a pasar, pero tienen todo el derecho a defender su posición. No estamos en contra, no somos homofóbicos, pero no vamos a permitir que se nos imponga a nosotros una ideología diferente a la que tenemos. La libertad de conciencia y culto es muy clara en nuestra nación. Por ejemplo, la ley 133 de libertad religiosa que tengo en mis manos menciona, por ejemplo, en el artículo 6, y dice que los padres tenemos derecho a elegir para nuestros menores, a nuestros hijos, dentro y el ámbito escolar, la educación religiosa y moral según nuestras propias convicciones. Y para este efecto, los establecimientos docentes ofrecerán educación religiosa y moral a los educandos de acuerdo a las enseñanzas de la religión a la que pertenecen. Entonces no estamos pidiendo algo nuevo ni estamos abusando de nadie. Ellos tienen derecho a pedir la educación para sus hijos, si los tienen, lo que puedan por adopción o por lo que sea, pero nosotros también tenemos derecho a defender nuestra posición.
Ahora, señor Rincón, le vamos a dar ahora a usted la palabra. No vamos a permitir que se imponga una ideología, es lo que mencionaba el pastor. ¿Por qué consideran ustedes entonces sí sería necesaria la implementación de este tipo de cartillas, de este tipo de manuales en las instituciones educativas? Bueno, ya se ha aclarado que este es un documento técnico en construcción, que es una herramienta de trabajo que está dirigida exclusivamente a maestros y rectores, no a toda la comunidad en general. Con relación a ser hombre o mujer, eso es una construcción social y es un tema sociológico y antropológico sobre el cual no pueden existir ningún tipo de dudas. Yo entiendo la postura de las organizaciones cristianas, que son quienes han planteado todo este debate. Sin embargo, primero, en ningún momento se está diciendo que se niega la libertad de enseñanza religiosa. Lo que se está permitiendo en este momento es que los niños, que las personas en general del sistema educativo puedan conocer que el tema de la no discriminación y los ambientes escolares libres de discriminación es absolutamente necesario. En ese sentido, quiero decir que hay niños y niñas gay, lesbianas y trans, y que en los colegios cristianos también hay, así como existen líderes muy importantes de estas comunidades que tienen hijos lesbianas y gays. Siendo así, estos materiales no están imponiendo nada, no están ordenando nada, lo que sería un absurdo, porque a personas como el sistema educativo no se le puede imponer ningún asunto para qué es lo que tiene que decir. Lo que está haciendo este material pedagógico es plantear unos escenarios pedagógicos en los cuales exista la inclusión. Y en ese sentido me parece curioso que todos los grupos cristianos ahora en público dicen las personas LGBT tienen derechos, no somos homofóbicos, sin embargo nos atacan y nos decretan la muerte social. También quiero decir que con relación al derecho que tienen padres y también las madres, porque también hay madres en Colombia, no solamente padres, respecto de elegir la educación, es totalmente de acuerdo. Claro, sin embargo, justamente no existen derechos absolutos y en ese sentido no podría un padre o madre imponer todo lo que quiera al niño o a la niña. Claro, no deberían imponer, pero mucha gente dice, señor Rincón, y lo interrumpo ahí, es que los padres argumentan que por lo menos deberían haber sido consultados sobre esta situación que podría darse en los establecimientos educativos, como usted lo dice, no ha sido oficializado, es un manual de trabajo como lo defienden estas tres entidades de la ONU. Pero la pregunta que le quiero hacer aquí a usted, señor Rincón, es, ¿están los niños preparados para que los maestros les hablen de este tipo de cosas? Por ejemplo, en la parte sobre la orientación sexual dice que otra forma de expresión de orientación sexual tiene que ver con el sentirse atraído erótica y afectivamente hacia el hombre, hacia la mujer. Esta orientación sexual se conoce como bisexual. O sea, entender estos términos, estos conceptos dados por un manual, dictados por un profesor en un aula de clase. ¿Usted cree que los niños están suficientemente preparados para adaptarse a estas enseñanzas, a estas teorías? Con relación a su pregunta, recuerdo una frase que escuché en una conferencia. Lo primero que tiene que hacer un niño cuando nace es comprar un seguro de vida contra el papá y la mamá. Pedagógicamente lo que quiero decir es que existen más miedos que realidades. Cuando se dice si están o no preparados es como decir no puede ser, no puede existir. Sería lo mismo que decir que una niña de 14 años que está embarazada, como no está preparada para ser madre, tenemos la obligación de hacerla abortar y eso no tiene sentido. En un gran reto que es la pedagogía. Filosóficamente hay unos conceptos que se deben de entregar en todas las áreas, en humanidades, en historia, en educación física, etcétera, en ética, etcétera. Sin embargo, la pedagogía es la forma como se enseñan las cosas, que es un tema estructural dentro de un sistema educativo en cualquier país. Ahora, pastor, ¿qué dice usted? ¿Existen más mitos que realidades sobre este tema? ¿Cómo dice? Que si existen más mitos que realidades sobre este tema. La verdad, yo quiero hacer una aclaración en primer lugar. No somos los cristianos. Yo soy presidente de la Confederación de Libertad Religiosa, Conciencia y Culto, que representa a los musulmanes, que representa a los judíos ortodoxos que creen en la Torá y que creen otras diferentes o tienen otras diferentes religiones en el mundo. Entonces no nos acusen que son solamente los cristianos. Claro, en Colombia pues somos cristianos en términos general, somos mayoría.
historia completamente. Entonces, por eso quizás se presenta. Pero yo estoy representando aquí, en este momento, a los musulmanes en Colombia y que tienen representación en la tierra. No solamente entonces siga que son los cristianos. Pero sí quiero mencionar que por historia, por tradición, esta es una guerra de cosmovisiones, una guerra de religiones, porque la religión que siguen los amigos o los señores del LGTBI, digo una religión porque es una creencia. Nosotros tenemos creencia, ellos tienen creencia, respetamos su creencia. No solamente porque son del LGTBI, porque reconocemos la libertad religiosa. Es claro, una pastor. religión la que está hablando. Entonces, yo no creo que sean mitos, yo creo que sean realidades. Claro, pastor, pero le pregunto, y hay algo que no se puede desconocer, y son esas nuevas familias del siglo XXI, si lo llamamos así. Es algo que no se puede negar. El Estado colombiano debe en ese sentido avanzar en un Estado social que incorpore estas realidades. La pregunta es, ¿se debió concertar con toda la sociedad y no solo con las minorías, sin desconocerla, pues evidentemente, por supuesto? Natural, debía haberse consultado, que no se ha hecho. Ayer ya tuvimos cita con uno de los viceministros de Educación para hablar de ese tema. Recojan lo que hay y empecemos a charlar y entonces que los padres de familia pueden participar, los rectores de los colegios, pero lo que queremos decir, no se nos imponga, no estamos dispuestos a que nos imponga. Si vamos a dialogar, a conversar, vamos a conversar y a buscar lo que corresponde, lo que es más sano para la sociedad colombiana, lo que es más sano para los principios religiosos y respetar las creencias religiosas de todos en la tierra. De eso lo defiendo porque soy presidente de esta entidad. Defiendo la libertad religiosa, de conciencia y de culto, y pedimos que se nos respeten esos principios que son universales. Ahora, señor Germán Humberto Rincón, activista y abogado defensor de los derechos de la comunidad LGBT. Plantea el pastor Pardo que hay que pensar o plantear lo que sea más sano y no hay que imponer ciertas disposiciones, sino que ponerlo a consideración de la gran mayoría en Colombia antes de dar ese paso y pedirle a los maestros pues que enseñen estas cosas a los niños. Uno, una respuesta al pastor Pardo, y dos, visto desde una manera técnica sobre qué experiencia o trabajo de campo se basan estas cartillas para decir que son necesarias para ser aplicadas, para crear una sociedad más tolerante, más justa, no sé. Bueno, lo primero, agradecer al señor Pardo, que nos dice que él hace parte de una congregación que no solamente son cristianos, y efectivamente lo que puedo concluir es que aquí hay un fundamentalismo religioso que viene de todas las religiones para efectos de imponer a 48 millones de personas lo que piensan grupos religiosos en un país democrático, libre y abierto. Lo otro es decir que aquí las cartillas, ese material técnico no está imponiendo nada. Si yo considero como ministerio, como Naciones Unidas, que debo de imponer algo, significa que están tratando con personas con discapacidad mental. Y ninguno de los rectores y rectoras de colegios, ninguno de los profesores y profesoras de ese país son personas con discapacidad mental. En ningún momento el material quiere imponer. El material lo que quiere es pedagogizar. Ojo con esto. ¿Qué ha ocurrido con la población trans aquí en Colombia? El sistema educativo lo saca porque precisamente cuando un niño se quiere vestir de niña porque es su identidad propia, porque está en un cuerpo ajeno, el sistema educativo la excluye. Por esa razón, las estadísticas es que a nivel de Latinoamérica las personas trans tienen muy bajo nivel educativo, pero además de eso su edad de vida son los 33 años, porque los crímenes de odio son terribles con esta población. Si existen niños y niñas gay lesbianas, yo fui un niño gay, por supuesto, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no me pueden enseñar en la escuela que yo existo también y que me respeten? Este es el tema. Y esto existe en las escuelas de corte religioso, por supuesto, como en las escuelas de corte no religioso. Lo otro sería, de acuerdo con estos fundamentalismos religiosos que hoy nos sacan, es que estemos condenados a guetos. Entonces, que si usted es un niño trans o lesbiana o gay, tiene que ir a un colegio especial y eso está prohibido. Así como está prohibido que los niños y niñas con discapacidad estén en colegios especiales, obviamente no todos, pero sí se entiende que es un tema de inclusión social dentro del sistema educativo. Yo por eso puedo concluir realmente que estamos nuevamente frente a un fundamentalismo religioso y que consideran que se les está imponiendo algo
lo que quiere decir es que son personas que no tienen la capacidad mental para poder decir y que sienten que les impones un estilo de vida, asunto que por supuesto, de hecho, no tiene ningún tipo de sentido. Pastor, lo dejamos replicar. Se trata de un fundamentalismo religioso, tal y como lo menciona el señor Germán Humberto Rincón, lo mencionaba en varias oportunidades durante su apelación. Sí, la verdad es que el señor tiene buena intención, pero está sencillamente equivocado, porque nosotros no queremos imponerlo, lo que no queremos es que se nos imponga a nosotros, y ellos tienen como minoría derecho, y como dije, es una creencia religiosa que ellos también están yendo a pasos de fundamentalistas. Realmente eso es bastante triste, que estemos en una discusión que no tiene sentido. Queremos que se socialice el proyecto que el gobierno, que el Ministerio de Educación quiere presentar, socialicémoslo, trabajémoslo, no le tengan miedo a la discusión, porque cuando uno tiene ideas y las ideas las defiende, entonces puede pasar adelante. Hoy yo sé que vamos a tener unas marchas en el país, unos plantones, y yo espero que, como la Iglesia Católica lo hizo ayer, y como a nombre de la religión musulmana lo estoy haciendo en este momento, y la religión cristiana, yo quiero invitar a todos los colombianos para que nos manifestemos y digamos, no estar en contra de, sino defender unos derechos para ellos y para nosotros. Vamos a agradecer la participación, dos posturas diferentes aquí en la mañana de NTN 24 sobre estas cartillas, pues que se han filtrado esta información, como lo decíamos, una información no oficial o un documento no oficial, pero que fue dispuesto en algunas páginas web de la misma ONU, precisamente como un manual, una herramienta de trabajo, y que ha generado toda una controversia a través del Ministerio de Educación. Hay quienes dicen que es necesario, que es una realidad social que debe ponerse sobre la mesa. Los que lo defienden pues dicen si se acepta el matrimonio homosexual, se acepta la adopción entre homosexuales, pues ahora también el hecho de la no discriminación y de dar a conocer este tipo de nuevas realidades es importante desde ciertas edades en los establecimientos educativos. Con nosotros ha estado en Colombia Héctor Pardo, pastor del Tabernáculo de la Fe, presidente de la Confederación Colombiana de Libertad Religiosa, Conciencia y Culto. Gracias por su postura, Pastor Pardo. Muchas gracias por la oportunidad y deseo muchas bendiciones del Señor para ustedes y para toda la nación. Muchas gracias, señor. También le agradecemos a Germán Humberto Rincón Perfetti, activista y abogado defensor de los derechos de la comunidad LGBTI. Muchísimas gracias por su tiempo para NTN 24 y pues por habernos acompañado, por compartir su postura hoy aquí en el programa. Muy amable. Muchas gracias, y cierro con un elemento histórico. Cuando la primera mujer en Colombia fue a la universidad, la iglesia predominante de esa época, que era la iglesia católica, dijo, se va a acabar la familia, se va a acabar el hogar. Y hoy en día estamos frente a unos discursos similares, viviendo algo que en la historia espero que solamente se cuente como un error más dentro de las discusiones filosóficas fundamentalistas. Muchas gracias, feliz día. Gracias. Señores, gracias, sí, señores. Un buen día para ustedes. Y precisamente, Laura, para este miércoles, diferentes ciudades de Colombia, sus habitantes han sido convocados para movilizarse y rechazar así la estrategia de ideología de género que el Ministerio de Educación pretendía implementar en las instituciones del país. Así es, ya lo mencionábamos, son diversas las posturas frente a este tema, frente a esta cartilla que, como ya lo mencionaban y se ha aclarado, pues se filtraron y pues bueno, ya diferentes personas, diferentes organizaciones incluso rechazan la existencia de esta. Vamos a ir a Barranquilla, donde a esta hora se lleva a cabo una de estas concentraciones justamente. Le damos la bienvenida, saludamos a nuestro periodista Bernardo Sanabria en la capital del Atlántico. Muy buenos días, Bernardo. A los papitos, acérquense. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Originamos esta información aquí en Barranquilla, Colombia, en el norte del país, donde a pesar que la marcha se tiene programada en hora colombiana a las 3 de la tarde en esta sección de Colombia, no solamente las diferentes instituciones educativas, sino también agremiaciones religiosas desde bien temprano adelantan un plantón aquí, en lo que se llama el Colegio Pies Descalzos, un colegio que fue construido en su gran mayoría donado por la cantante barranquillera Shakira. Rechazan especialmente las cartillas que viene impulsando el Ministerio de Educación y lo que dicen por el modelo original de la familia. Y precisamente vamos a aprovechar lo que es nuestro camarógrafo Carlos Sierra, que nos acompañe, a preguntarle su nombre es cómo y cuál es la intención de este plantón.
Bueno, mi nombre es Edgardo Barrio. Este plantón es sobre la ministra que quiere poner ideología rara a los niños y a los padres de familia. Su opinión, señor. Eso es injusto lo que está haciendo la ministra de Educación, o sea, no podemos permitir eso, hay que hacer la marcha por los niños y por todo, o sea, las cosas que están pasando. Aprovechamos por acá y le preguntamos a otro señor, ¿usted qué opina, señor de eso? Es sencillo, el hombre es hombre, mujer es mujer, lo demás es pura paja. Eso es sencillo, hombre, hombre, mujer es mujer, no hay más nada. Señora, su opinión. Igual, que el hombre es hombre y la mujer es mujer, y no debe aceptar pareja de mujer y pareja de hombre, padre y madre. Padre y madre es lo que dicen por acá y vamos precisamente con uno de los organizadores de Funderred. Cuéntenos, ¿cuál es la posición de usted, la función de este plantón, que es como la antesala a lo que será la gran marcha hoy a las 3 de la tarde? Decirle a la gente que salga a marchar pacíficamente por la familia. Peleemos por nuestra familia, que sea el modelo original que Dios creó. Después de Dios, la familia. Después de Dios, la familia es sagrada. Y Dios la creó para eso. Qué tristeza le da a un padre saber que su hijo o su hija se desvió. Eso es un dolor grande que siente un padre. Y si vamos a darle publicidad a eso, le vamos a abrir los campos para que ellos se desvíen más, pues estamos permitiendo ideología de género. Muchísimas gracias. Es la posición precisamente que adelantan los padres de familia y diferentes instituciones aquí en el norte de la capital de Atlántico, aquí también en el norte de Colombia. Hoy a las 3 de la tarde la concentración central será frente a la Catedral Metropolitana aquí en Barranquilla. Recorrerá diferentes sitios, no solamente instituciones educativas, sino también diferentes congregaciones religiosas que participarán en esta marcha, lo que han dicho la marcha por la dignidad de la familia. Un informe especial de Bernardo Sanabria para el NTN 24. Bernardo, gracias por este reporte, la postura de los padres de familia, quienes se consideran pues principales implicados, los tutores, los guiadores de sus hijos, y en cierta forma pues se sienten ofendidos, marginados o discriminados también de esta postura que se pretende imponer o se pretendía imponer desde el Ministerio de Educación de Colombia en los establecimientos educativos para que los niños conozcan más sobre la diversidad sexual y la no discriminación.